Recording in progress. Muchachos, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, profesor, buenos días. Se le escucha bien. Ya. Listo, muchachos. A ver, como saben, tienen pendiente 2 trabajos, ¿ya? Entonces, estoy revisando ya sus trabajos, ¿ya? Ya para armar, digamos, un compilado de notas, ¿no? Más los 2 trabajos que están quedando pendientes todavía. Ya vamos a tener esas 4 notas y la exposición que va al día 2 nos quedaría un trabajo nada más, ¿no? Este trabajo justamente va a venir de lo que es estos modelos llamados Cummings, ¿ya? O vecinos más cercanos, ¿no? El Cummings, ¿no? Es otro modelo, este es el K-Network, vecinos más cercanos, y el SVM, ¿no? El soporte vector de vectores, o Vector Support Machine, ¿no? Máquina de soporte vectorial, ¿ya? Entonces nos faltarían esos modelos, son modelos, digamos, no supervisados, en este caso el de vecinos más cercanos, ¿ya? Son modelos más tranquilos, no son los que, digamos, de alguna manera, ¿no? El algoritmo, ¿no? Es, por ejemplo, no es analizar, por ejemplo, un descenso de gradiente, no es actualizar pesos, sino más que nada analizar básicamente una distancia, ¿no? Para saber básicamente la característica de un nuevo dato que tú quieres ir prediciendo, ¿no? Ya, entonces vamos a explicar la parte teórica, básicamente en qué consiste este modelo vecinos más cercanos. Ya, bueno, antes de hablar vecinos más cercanos, tenemos que hablar de lo que es la clasificación, ¿no? Es que justamente este término de clasificación, como hemos venido especificando, eh, dista o separa 2 tipos de datos, ¿no? Entonces, este modelo de clasificación, ¿no? Lo hemos ido utilizando desde que comenzamos el curso, ¿no? Clasificar los elementos, digamos, por el target, ¿no? Entonces, el target básicamente va a tener distintos tipos de clase. Entonces, hay que clasificarlos, ¿no? Así como existe la clasificación, existe la regresión, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, ¿no? Siempre ustedes van a tener acá una tabla, ya de la tabla ustedes van a generar el modelo, ya ese modelo va a ser básicamente el algoritmo, ¿no? Hay que entrenar ese modelo, generar el algoritmo óptimo y luego, ¿no? Aplicar lo que es el testing, ¿no? Digamos, con un cierto porcentaje de la data, ¿ya? Para luego aplicarlo eso con nuevos datos, ¿no? Entonces, para hacer lo que es la clasificación, básicamente hemos hablado que tenemos que tener pues, tipos de datos, ¿no? Como son los training, como son los testing, ¿no? Entonces, en la clasificación, ¿no? Como hemos mencionado, puede actuar básicamente una red neuronal, un árbol de decisión, ¿no? O una red bayesiana, ¿no? Que son modelos que ya los hemos visto, ¿ya? Acá, muchachos, solo me quería hacer un comentario, ¿no? Eh, cuando ustedes tengan una data que ustedes quieran, cuando ustedes tengan una data que quieran entrenar, ¿ya? Esa data que ustedes van a entrenar tiene que obedecer a un patrón del modelo que ustedes vayan a elegir, ¿no? Ya, por ejemplo, no necesariamente una data eh, se acomoda al modelo que ustedes les den, ¿no? Acá les mando un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, haciendo los trabajos así, con una data diferente, ya, por ejemplo, acá yo estaba entrenando un datos así para un trabajo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no?
A ver, creo que acá lo tengo mejor, me parece. Vamos por acá. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Yo aquí utilicé una regresión, ¿no? Primero comencé utilizando una regresión multivariable, ¿no? Ya después pasé a utilizar una regresión lineal, porque esto básicamente es un trabajo con, digamos, con fractales. Ya, los números fractales son estos, aquí los menciono nada más, ¿no? O sea, se está yendo esto. Bueno, acá está, ¿no? Acá está, ¿no? Estos son números fractales, ¿no? ¿Ya? Entonces, les comento un poquito, ¿no? Cuando se hacen análisis de imágenes, seguramente ustedes ya han oído, como les he mencionado también, seguro para los que no sabían, de las redes neuronales convolucionales, ¿no? Entonces, las redes neuronales convolucionales, ¿no? Justamente su fuerte, ¿no? Es el análisis de imágenes, ¿no? Donde hay justamente reconocimiento de rostros, ¿no? Eh, reconocimiento de objetos, etcétera, ¿no? Pero cuando la cosa se complica, ¿no? Cuando tienes que analizar en la imagen, digamos, ciertos parámetros como pequeños puntos, ¿no? Agua contaminada, etcétera, entonces como que la red convolucional falla, al menos que tengas una supercomputadora, pues, ¿no? Ya donde vas a procesar, digamos, miles de imágenes, ¿no? Ustedes saben que por la cantidad de data que tengas, la red aprende mucho mejor, ¿sí? ¿Ya? Pero para lo que tenemos en casa, ¿no? No tenemos tal vez suficiente, digamos, hardware, entonces se tiene que optar por otros modelos, ¿no? Y ahí es un modelo, digamos, donde tienes que, de la imagen, no tienes que hacer filtros y tomar un número fractal, ¿ya? Entonces, con los fractales, ¿no? Por cada uno de estos fractales se va a obtener acá una salida, pues, ¿no? ¿Ya? Y acá lo que quería mostrarles es que, por ejemplo, a pesar que se tenía, ¿no? A pesar que se tenía una salida, ¿no? Una entrada y una salida, ¿no? Bueno, he quitado varias entradas, ¿no? Fíjense que no se acomoda, pues, ¿no? La data en este caso, la data real son los rojos, ¿no? Pero la data predecida es el azul, ¿no? No se acomoda, pues, ¿no? Ya no se acomoda. Entonces uno va probando modelos, ¿no? Va probando modelos, como acá he ido probando para que ustedes puedan ver, ¿no? Por ejemplo, aplicar Naive Bayes, ¿ya? Naive Bayes, vean que sí se acomoda mucho mejor, ¿sí? ¿Ya? Entonces no siempre la data que ustedes vayan a tener, ya no siempre la data que ustedes vayan a tener se va a acomodar digamos, al modelo que ustedes eligen, ¿no? Hay que probarlo con distintos modelos, ¿no? Por eso que en los papers que ustedes vayan a ir analizando, eh, un momentito, en los papers que ustedes vayan analizando, la data que ustedes ingresan, ¿no? Lo comparan con distintos modelos, ¿no? Y encuentran distintos porcentajes de precisión, ¿no? Y dicen, bueno, este modelo es el que mejor, ¿no? Es el que mejor, digamos, se ha acomodado a los datos que ustedes tienen, ¿ya? En este caso, ¿no? Los targets acá no son, digamos, variables categorizadas como hemos ido viendo en los ejemplos, ¿no? ¿Ya? Pero al menos hicimos uno con variable continua, ¿ya? En el ejemplo anterior, ¿sí o no? Ya de la clase anterior sí hicimos uno, ¿sí o no? ¿No? Por ejemplo, ese que hicimos, ¿no? Donde mostramos la gráfica, la predictora y la gráfica real, ya ahí sí, ¿no? Esos sí son variables continuas. Variables continuas me refiero, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de datos, ¿no? Estos, ¿ya? Mientras que estos son variables categorizadas. Las categorizadas son más sencillas de trabajarlos, ¿no? Mientras que las continuas no, ¿ya? En las continuas hemos visto en árboles de decisión, hemos visto en el ejemplo anterior, así que siempre hay que estar, muchachos, primeramente analizar la data, ¿no? ¿Qué tipos de datos tienes? ¿Cuáles son los targets que estás buscando? ¿Ya? Entonces, hay un trabajito también con un profesor de la FIE, hay que quiere sacar su cartón por ahí, entonces está tomando, como es, digamos, está trabajando bastante en el área de telecomunicaciones, ¿no? Está tomando
datos de las, digamos, del nivel de señal en dBm, ¿ya? Y bueno, la data entrante sería pues justamente la latitud, la longitud, ¿no? Digamos, en este caso tal vez el azimut de las antenas, ¿no? Y como salida vas a tener, ¿qué cosa? Vas a tener justamente el nivel de señal, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esos datos también son válidos y hay que ir entrenando, ¿no? Hay que ir entrenando, luego hay que pasarlo por distintos modelos para ver cuál se acomoda mejor, ¿ya? Entonces, como ya les había ido mencionando clases pasadas, todo esto es multidisciplinario, muchachos, ¿ya? Es multidisciplinario. Fíjense que estos fractales, por ejemplo, que les comento, no es para agua, pues, ¿no? Agua, ¿no? Para encontrar, digamos, los puntos contaminantes, ¿no? Listo, muchachos, solamente eso como comentario, ¿no? Porque depende mucho el análisis de la data también, ¿ya? Por eso que en la primera fase del análisis de Machine Learning, ¿no? De aprendizaje máquina es la data, ¿no? La data. Muchos datos pueden venir, digamos, con un Excel, ¿no? Donde, digamos, en los registros no hay nada de datos, así que hay que darle, digamos, completarlos o, digamos, ir separando, ¿no? Porque si dejas así una data eh, sin hacer la debida verificación, puede que cuando tú lo procesas te va a generar distintos problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso vale recordar, muchachos, ya vale recordar. Una vez que analizas la data, hay que elegir el modelo adecuado. Hay que ir probando con todos los modelos, ¿no? Entonces, por eso hemos visto, ¿no? La descripción de varios modelos, ¿no? El paso a paso, como que tú puedes ir encontrando, digamos, eh, a dónde se acomodan mejor los datos, ¿no? Una red neuronal, un perceptrón, ¿no? Un Bayes, un árbol de decisión, regresión, eh, una regresión multivariable, una regresión logística, ¿no? Son varios, ¿ya? Ahora, del árbol de decisión, ¿no? Nos podemos expandir, por ejemplo, al random forest, ¿no? Donde, digamos, un bosque de árboles, ¿no? Donde cada arbolito de decisión es parte del modelo, ¿no? Si quieres expandirte más, el deep learning para redes neuronales, quieres expandirte más, ¿no? Combinas una red con un aprendizaje reforzado, ¿no? Ya, eso ya va a depender de cada uno, ¿no? Ya en el proceso, ¿no? Ustedes van aprendiendo más, ¿no? En la marcha, ¿no? Entonces, eso es lo que se vio, ¿no? Acá se tiene la data, ¿ya? Hay que separar una parte para entrenamiento, una parte para testing y luego ir probando con datos nuevos, ¿no? Ya, y luego pasamos acá al modelo que queremos ver, ¿no? Al modelo de vecinos más cercanos, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que tener aquí en cuenta? Eh, Acá lo que se tiene en cuenta, muchachos, es trazar distancias, ¿ya? Es trazar distancias. Entonces, para nosotros encontrar, digamos, las propiedades de un elemento, ¿no? O a qué tipo de clase pertenece el elemento que queremos analizar, tenemos que analizar justamente a sus vecinos, ¿no? Acá hay una frase conocida que utilizan, pues, en este modelo, ¿no? Dime con quién andas, ¿no? Te diré quién eres, ¿no? Es una frase muy conocida, pero que lo aplican a este modelo, ¿no? Entonces, si tú andas, digamos, con muchachos que les gusta el deporte, ¿no? Entonces asumen que tú ya eres un deportista, ¿no? Si andas con muchachos, digamos, que le gusta tal vez la música, asumen que a ti también te gusta música. O si tal vez andas, ¿no? Con muchachos, ¿no? Que hacen distintas actividades, ¿no? Se asume, ¿no? Que tú también estás por ese camino, ¿no? Entonces, básicamente ese es el principio que tiene este modelo, ¿no? Entonces, si queremos testear a alguien, ¿no? Al individuo nuevo, en vez de decirle, ¿no? Como nosotros no, la única forma de saber que son vecinos tuyos es justamente con la distancia, ¿no? Si estás más distantes, ¿no? Trazas, digamos, un cierto conjunto. De ese conjunto
que tú estás encontrando, vas a trazar distancias, ¿ya? Y si hay mayor cantidad, por ejemplo, ¿no? En este caso de patitos, ¿no? Este elemento nuevo será un patito, ¿no? ¿Ya? Tú puedes hacer un grupo, ¿no? Estás en la uni, ¿no? Se toma digamos, una muestra, un muestreo, ¿ya? Entonces, digamos, hay muchachos futbolistas, músicos, ¿no? De todo tipo. Entonces, te trazamos la distancia con quienes estás más cercano, tal vez con los músicos, y asumimos que eres músico. Entonces, ¿qué se tiene acá? Bueno, obviamente que acá se está trazando solamente para dos clases o dos targets, en este caso la clase 1 y clase 2, ¿no? Este nuevo será, digamos, el tipo de dato que se quiere analizar la estrella. Entonces, lo que se hace es justamente trazar círculos, ¿ya? Y ahí viene ese nombre que le damos al KNN, vecinos más cercanos, ¿ya? Entonces, si tú trazas K igual a 1, trazas, digamos, ¿no? Un círculo más pequeño, ¿ya? O sea, estás analizando, digamos, un sampling más pequeño, un muestreo más pequeño, ¿no? ¿Ya? Entonces, se asume que esta estrella es de esta clase, de la clase 1. Si tú trazas, por ejemplo, para K igual a 3, ¿no? Para K igual a 3 estarías ante nuevo círculo, ¿no? Ya estarías analizando 3 vecinos, ¿no? Entonces, en este segundo trazo de círculo, tú puedes ver que ya tienes que la mayor cantidad de vecinos que tienes, en este caso son 2 azules, ¿no? O de clase 2. Entonces se asume que tú eres de clase 2, ¿no? Entonces, primero trazar los círculos, ¿no? Y analizar, digamos, la cantidad de elementos de la clase 1 y la clase 2 para decirte a ti de qué clase eres, ¿no? Entonces, el algoritmo es el siguiente, pues, ¿no? Vas a tener como entrada, ¿no? Vas a tener como entrada los datos, ¿ya? Y acá vas a tener una X, ¿no? Como el nuevo elemento a clasificar, ¿no? Quieres clasificar eso, quieres decirle a qué clase pertenece. Entonces, como tú ya tienes, digamos, elementos clasificados como se tiene acá, ¿no? Porque estos elementos que se aparecen, los triángulos, los círculos, ya son elementos clasificados, ¿no? Tanto de clase 1 y clase 2. Entonces, lo que tú vas a hacer justamente es calcular las distancias, ¿no? Del elemento que tú quieres clasificar ya con los clasificados, ¿no? Calculas las distancias, ordenas las distancias, ¿no? Y vas a visualizar, ¿no? Cuáles son las distancias más cercanas, ¿ya? De las distancias más cercanas que tú tienes que encontrar los más frecuentes, ¿ya? Tienes que encontrar los más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, acá hemos elegido K igual a 3, ¿no? Entonces, de estos, ¿no? Sus distancias más cercanas será, pues, obviamente, al triángulo, obviamente a esta bolita y obviamente a esta otra bolita, ¿sí? ¿No? Entonces, ya tienes las distancias más cercanas de lo que estás analizando, el K igual a 3. Entonces, ahora tienes que analizar los más frecuentes. Bueno, acá tienes los más frecuentes, son ambas, pues, estos dos azules, ¿no? Entonces, esta estrella, esta instancia, pertenece a una clase de tipo 2, ¿no? Clase 2. ¿Ya? Entonces, primero distancias y después frecuencias. ¿Ya? De eso se trata. Bueno, y este es el algoritmo. Como pueden ver acá, no es un algoritmo muy complicado, ¿no? Entonces, justamente vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a visualizar eso en la implementación del código, ¿ya? Entonces, acá hay un dilema acá, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo es escoger ese valor de K, ¿no? Por ejemplo, acá tienes K igual a 1, un vecino más cercano, K igual a 2, dos vecinos cercanos, K igual a 3, tres vecinos cercanos. ¿Cómo elegir eso, no? Eh, digamos que eh, ¿no? Se tiene que acomodar un K que no sea ni tan pequeño ni tan grande. Y hay que acomodar, digamos, un K, más o menos un K5, un K7, ¿ya? Entonces acá las restricciones, ¿no? Dice, ¿no? Si K es muy pequeño, el modelo será muy sensitivo a puntos que son atípicos, ¿no?
a que son datos corruptos, datos como ruido, etcétera, ¿no? Por eso K muy pequeñito no vale. K muy grande tampoco, ¿no? Porque el modelo tiende a asignar siempre a la clase más grande, ¿no? O por ejemplo, tú tienes, ¿no? Digamos que en la FIE, por ejemplo, hay más músicos que futbolistas, ¿no? O hay más, digamos, más muchachos que les gustan los videojuegos que la música o que practicar un deporte, ¿no? Entonces tú escoges un K mayor, ¿no? Muy grande, entonces siempre vas a caer en los que les gusta jugar, digamos, videojuegos, ¿no? Pero no, a ti no te gusta jugar, ¿no? Pero entonces ya estaría errado el modelo. Entonces hay que acomodar ese K a un K mediano, ¿ya? Bueno, y eso sería, ¿no? Y luego, bueno, calcular la distancia, ya la distancia, esta es la distancia, la famosa distancia euclidiana, del famoso geómetra Euclides, ¿no? Distancia clásica que siempre se calcula, ¿no? Entre la sumatoria, en este caso, de los dos puntos, ¿no? De los dos puntos al cuadrado por la raíz, ¿no? Ya está. Listo, muchachos, y en eso consiste, digamos, este modelo, ¿no? Como pueden apreciar, no es, digamos, un modelo donde hay que hacer más cosas, ¿no? Es un modelo tranquilo, ¿ya? Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es tener los datos, ¿no? Elegir, digamos, el dato que queremos analizar, ¿no? Trazar las distancias con todos los datos, ¿no? Elegir un K, ya elegir un K, y luego de ese K tomar las distancias más pequeñas, ¿no? De esas distancias más pequeñas tomar digamos, las clases más frecuentes, ¿no? O analizar a qué clase pertenece de acuerdo a la cantidad de datos frecuentes que hay en esas distancias más cortas. Listo, muchachos. Entonces vamos a pasar a ver nuestro algoritmo, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar, muchachos, ya lo que es del ciclo pasado. Vamos a comenzar analizando, vamos a comenzar analizando las distancias euclidianas, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a copiar esto en nuestro... Acá, bueno, ¿qué se está encontrando? Acá primeramente se tiene el dataset, ¿ya? El dataset acá tiene, bueno, como todos los datasets que hemos ido analizando, pequeños datasets, ¿no? Que hacen, digamos, la simulación de una tabla. Vamos a quitar estas líneas a veces no te permiten procesar bien. Ya está. Entonces, primero calcular la distancia, ¿no? La distancia entre dos puntos, ¿ya? Entonces, tú puedes tener acá una fila, ¿no? Y una fila. Me estoy refiriendo a esta fila, ¿no? A esta fila, y a esta fila, ¿no? A dos filas cualquiera, ¿no? Entonces, hay que encontrar justamente esa distanciación, ¿ya? Tú sabes que un punto, pues justamente un punto cualquiera, ¿no? Por acá, me equivoco, acá no, vamos a hacer acá un poco, ahora sí se ha... Vamos por acá, vamos a ir cerrando algunos programas, vamos a cerrar acá el Java también. Voy a, ¿cuántos de ustedes, muchachos, qué tipo de tarjeta gráfica tienen? ¿Ah? Solamente como comentario. ¿Qué tipo de tarjeta gráfica manejan sus computadoras? A ver, vamos a visualizar acá. Ahí está, ¿no?
Ya, les digo esto porque, ¿no? Cuando ustedes en el futuro, ¿no? Bueno, ahorita tendrán una antigüita, ¿no? Bueno, cuando somos estudiantes, pues tenemos las carencias de, digamos, de tecnología, ¿no? Pero eso se va a superar, muchachos, ¿ya? Entonces, la recomendación es cuando ustedes ya tengan, digamos, ¿no? Un trabajo, ¿no? Ya, entonces, inviertan en ustedes, ¿no? Comprándose, digamos, eh, cosas que les va a hacer mejorar, ¿no? En este caso, una computadora es necesaria, ¿no? Entonces, cómprense, ¿no? Computadoras que tengan tarjetas gráficas pues, de NVIDIA, ¿no? Que justamente trae lo que mencionó ahí su compañero GeForce, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya quieren hacer Machine Learning, ¿ya? Hay que correr todo esto en la tarjeta gráfica, ¿no? Entonces, yo hasta hace un tiempo también todo lo ejecutaba acá, ¿no? Pero ¿no? Como ya ustedes saben que los grupos, ¿no? De investigación se comenta, se habla, se investiga, entonces me estaban diciendo que es mejor correrle la tarjeta gráfica, ¿no? Entonces ahorita por ejemplo yo tengo una tarjeta gráfica GeForce, ¿no? Pero mi tarjeta gráfica, pues como si se está pasando piola, pues no hace ningún trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que, hay que configurarlo para que todo esto, ¿no? Todo esto corra en la tarjeta gráfica, ¿no? Y me parece que no solo esto, sino puedes correr varias cosas ahí, ¿no? Entonces ya tu computadora se libera del trabajo, ya no sé, seguramente cuando tú ejecutas un programa, ¿no? La máquina comienza a sonar, ¿no? ¿no? Y después comienza a calentarse. Entonces eso, digamos, perjudica a tu máquina. Ya, en cambio, cuando vas a la tarjeta gráfica, que desde ahora les recomiendo, ¿no? Por ser mismo la Nvidia, una de las compañías, ¿no? Que es, digamos, una de las que invierte bastante en inteligencia artificial, ¿no? Ustedes lo buscan por acá. Todos los productos Nvidia que tiene, por ejemplo, una computadora Lambda, por ejemplo, también. Vamos a ver acá. Es una computadora Lambda, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y a ver, ¿qué tiene, por ejemplo, una computadora Lambda, ¿no? ¿Qué tiene de la Jetson Nano? Pues es un Arduino para y la Jetson, no, la Jetson Nano es algo también de Nvidia, pues, ¿no? La Jetson Nano ya, sí, ya les había mencionado también, me parece antes, pertenece a Nvidia, pues. Entonces, la Jetson Nano, este, la Jetson Nano también, Nvidia está utilizando bastante para inteligencia artificial, ¿no? Ya, pero cada vez salen más cosas, pues, ¿no? Esta Jetson Nano que se puede apreciar acá que tiene su logo de Nvidia, ¿no? Y acá te trae, digamos, te trae todos los, digamos, las librerías necesarias para que tú puedas ejecutar, ¿no? Python aquí, ¿no? Y además, ¿no? Como ahora los trabajos en qué consisten. Los trabajos consisten en que tú ingreses datos por acá, ¿ya? Configuras este GPO, ¿no? Estas salidas que es como un Arduino, el GPO, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a los datos que tú emites, ¿no? Como acá les voy a mostrar este ejemplito, solamente para comentar, se ha vuelto lenta la máquina, voy a tener que, ya. Por ejemplo, acá en estos fractales, ¿no? Se puede apreciar que sale un valor de 8, ¿no? Entonces yo voy a ingresar varios fractales y me van a salir, vamos acá, se ha vuelto, voy a tener que reiniciarlo otra vez, pero vamos a dejarlo ahí. No, me van a salir valores de estos, pues, ¿no? Que trabaja con diccionarios, van a salir valores, ¿no? Entonces, todos esos valores, ¿no? Tienen que ser ya, digamos, tienen que ser todos esos valores, digamos, programados, ¿no? Para que muevan tal vez un motor, para que muevan tal vez, digamos, un PLC, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tú lo puedes configurar, pues, en el GPO. Y acá lo puedes configurar, ¿no? Ya lo configuras acá. Entonces, puedo que lo utilizan bastante, ¿no? Porque los datos, la máquina que va a aprender los datos, justamente le va a permitir tener una salida PWM, por ejemplo, ¿no?
que puede mover un motor, ¿no? Tal vez no necesariamente se pueden quedar, digamos, en cosas pequeñas, ¿no? También puede ser algo industrial. No pueden utilizar tarjetas Siemens, tarjetas IoT. Entonces hay bastantes cosas que pueden armar acá, ¿ya? Entonces, esta, esta compañía NVIDIA cada vez saca más cosas, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense esta computadora, ¿no? Fíjate, Lambda, ¿no? TensorBook, modelo 2020, ¿no? Machine Learning, Deep Learning, te dice, ¿no? Data Science, ¿no? Y acá te dice, fíjense, uso específico del producto Deep Learning, Machine Learning, Inteligencia Artificial, ¿ya? Sistema operativo, muchachos, Linux, ¿ya? Ahora, ustedes saben que la inteligencia artificial es más amplio, pues, ¿no? Ya no es como, digamos, Machine Learning, al mismo Deep Learning, son parte de lo que es inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, si él menciona inteligencia artificial es porque es más amplio, toma más cosas, ¿no? Algoritmos evolutivos, machine learning, robótica, ¿no? Este, radio cognitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Entonces, esta compañía, ¿no? Es la que está, digamos, muy comprometida con este tema, pues, ¿no? Ya le ha sacado la ventaja a varias, ¿ya? Así que cuando ustedes en el futuro vayan a comprar su computadora, chequen la tarjeta gráfica, ¿no? Que sea una GeForce, ¿no? Que te va a ayudar bastante, ¿ya? Eh, ¿No? Les comento, ¿no? Yo hace tiempo, ¿no? Cuando estaba, digamos, casi más joven, ¿no? Ya me había interesado las tarjetas NVIDIA, ¿no? Justamente porque te permitía la simulación en 3D, ¿ya? Entonces, ya buscaba ese tiempo, ¿no? Computadoras que siempre que miraba una computadora, chequeaba si tenía la tarjeta, si tenía una GeForce, ¿no? Ya desde es muy época, ya muy lejana, no sé. Ya me prioritaba por ese tiempo, ¿no? Entonces, pero yo sabía que NVIDIA, ¿no? Básicamente las tarjetas gráficas lo utilizadas para utilizar con CUDA, ¿no? CUDA Python, ¿no? Esta es programación, ¿no? Multiprocesadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese truquito ¿no? de ejecutarlo en la tarjeta gráfica se me había pasado, pues, ¿no? A pesar que ya tenía esto, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, muchachos, ¿ya? Cuando ustedes ya cómprense su buena computadora en el futuro, que va a llegar el futuro, ¿no? El futuro, ¿no? Uno puede pensar que, ¿no? 5 años es mucho, ¿no? 6 años, uno piensa que nunca va a llegar, ¿no? Llega, muchachos. Ese tiempo llega. ¿Ya? Entonces, comprarse su buena computadora con su buena tarjeta, ¿ya? Y si van a trabajar con Deep Learning, Machine Learning, en las áreas que ustedes deseen, ejecuten o corran todo lo que tienen en la tarjeta, ¿ya? Pueden ir configurando acá digamos acá, no, acá lo pueden configurar, ¿no? Acá se configura varios ambientes. Comiencen con su Anaconda. Ya acá configuran los ambientes, yo lo voy a configurar recién, pues, ¿no? Ya yo voy a, por ahí me van a pasar la receta, si no me pasan la receta voy a tener que hacer una pesquisa, ¿no? Y configurarlo esto para que no sufra tu computadora, pues, ¿no? Si tu computadora ya va a tener, digamos, su vida se va a prolongar, pues, ¿no? Imagínense esto, pues, no ejecutar ¿no? Esto de estos tipos de datos, ¿no? Configuras y todo, ¿no? Entonces ya hay que ejecutarlo, pues, en la tarjeta gráfica que haga su chamba, pues, ¿no? Eso como comentario, muchachos, para que lo tengan presente, ¿no? Porque mientras que uno tal vez, ¿no? Claro, uno se va enterando de las cosas, ¿no? Pero si uno lo hace por su propia cuenta, demora, ¿no? Mejor que alguien ya te lance el dato para que tú ya lo tengas presente, ¿no? Y por ahí en un futuro tal vez te compras tu computadora Lambda también, ¿no? ¿Ya? Ya cuando estés millonario, te compras tu Lambda y comienzas a trabajar, ¿no? Listo. Vamos a pasar entonces a los... Acá está, ¿no? Listo, entonces acá vamos a calcular, justamente quería hacer, acá es donde no quería hacer esto.
esta distancia, ¿no? Tú sabes que acá dentro de la lista hay una sumatoria, ¿no? Porque la sumatoria justamente en los puntos, ¿no? Por ejemplo, si tienes dos puntos acá, punto uno, punto dos, punto uno, punto dos, ¿no? Entonces va a ser x1 menos x2, ya como que se ha vuelto lento esto, al cuadrado, más, y ahí está la sumatoria, ¿no? Más la y1. Bueno, acá tú sabes que no interesa el orden porque como son valores absolutos no pasa nada, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está la sumatoria. Ya por eso que esta distancia vamos a comenzar en cero, ¿no? Vas a tomar, digamos, un punto, ¿no? Un punto de la fila, ¿no? Ya, vas a tomar acá un punto y vas a encontrar la distancia, pues, ¿no? La sumatoria al final le vas a pasar por la raíz cuadrada, ¿no? Ya está. Luego, como ya les mencioné, nosotros tenemos que elegir un punto, ¿sí o no? Un punto, ir trazando distancias a todos los puntos, ¿sí o no? Ya, luego vamos a elegir el K, pues, ¿no? Ya vamos a elegir luego el K para visualizar, digamos, la frecuencia, ¿no? La frecuencia de clases, ¿no? Y decirle a qué clase pertenece, ¿no? Entonces acá se está eligiendo un punto, en este caso la fila cero, no hay problema, ¿ya? Y luego se hace justamente ese cálculo de ese punto, ¿no? Con todos los datos del dataset, ¿no? ¿Ya? Con todos los datos, ¿no? Se encuentra toditas las distancias, ¿no? Si encontramos acá, si ejecutamos esto, ahí están todas las distancias. Obviamente que la primera distancia es 0, 0 porque el punto se está encontrando la distancia a sí mismo, pues. Entonces 0, 0, ¿no? O sea, acá tienes todas las distancias, ¿no? Entonces ahora nosotros tendríamos que encontrar, digamos, decirle un K, ¿no? Para encontrar, digamos, dentro de ese K las clases más frecuentes y ahí le decimos a qué clase pertenece ese punto, ¿ya? Ahí está, ¿no? Primero, lo primerito es al toque nomás. Pasamos a lo siguiente. Obtener los vecinos más cercanos. Ya vamos a obtener los vecinos más cercanos. Entonces, para esto vamos a tomar otra vez estos códigos ya comparado con lo que hemos visto, pues ya es más tranquilo, ¿sí? Ya más tranquilo nomás. Ya no se parecen, pues, ya después que tú has visto, pues, los otros códigos, ya te más tranquilo nomás, ¿no? Ya, entonces vamos a, quitar estos. Así que, muchachos, son como el comentario, las cosas grandes, ¿no? Todo sistema operativo Linux, ¿ah? ¿Ya? Yo supongo que ya ustedes manejan su Linux, entonces, cosa que no tiene problemas, ¿ah? No tiene problemas para futuras simulaciones que ustedes vayan a hacer, ¿ah? ¿Ya? Jetson, Lambda, ¿no? Los Arduinos, los Raspberries, ¿no? Ya todos ahí con su sistema operativo Linux, ¿no? Incluso las supercomputadoras también tienen sistema operativo Linux, ¿no? Vamos a, para que ustedes lo visualicen. Computadoras. Que le puedo poner en inglés, ¿no? Solamente acá como comentaré, ahí está, ¿no? Su respuesta, ¿no? ¿Cuál es el sistema operativo de una supercomputadora? Linux. ¿Ya? Windows es solamente para escritorio, pues, ¿no? Para, digamos, ¿no? Personas que no se dedican, digamos, al análisis de datos, o sea, ¿no? O sea, solamente es casi para oficina, como se dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos, ¿no?
la gente no utiliza Linux, digamos, porque ya todos los sistemas pues está con Windows y genera, digamos, al menos, por ejemplo, en documentos, digamos, no hay algo estándar, ¿no? Por ejemplo, un Word en Windows, ¿no? Un Office, no es, digamos, al Office, digamos, del Linux, ¿no? No se parece, ¿no? Entonces, por eso que no lo utilizan, ¿no? Pero las grandes compañías, ¿no? Toditos manejan su sistema operativo Linux, ¿no? El problema, muchachos, muchas veces radica, ¿saben en dónde? Justamente en las librerías, ¿no? Entonces, estos patas de Google, ¿no? Siempre están actualizando las librerías, ¿no? Seguramente les va a pasar a ustedes también en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya ejecutan su programa, todo bien, ¿no? Con librerías, pues el detalle de las librerías, ¿ah? ¿Ya? Pues es el detalle de las librerías, por eso que librerías no confiarse mucho, ¿ah? ¿Ya? Entonces tú puedes importar un TensorFlow, un Keras, ¿sí? ¿No? Ya tu programa perfecto, funciona de la maravilla, ¿sí? Pasa un tiempo, un año, ¿no? Porque paran cambiando y tu librería ya no funciona, ya, ¿no? Ya no funciona. ¿Ya? Claro, si es un programa pequeño, normal, no lo vas a buscar, tranquilo, ¿no? Pero si tienes varias cosas que hacer, son varias librerías que han dejado de estar en uso, vas a tener que buscar los equivalentes, lo vas a tener que buscar por internet, ¿no? Y eso te va a demorar tiempo y tal vez en un momento te va a demorar molestia, ¿ya? Entonces, mejor por ahí tienes definida bien tu función, ¿no? Donde acá no depende de una librería, básicamente depende del algoritmo y no te va a generar problemas, ¿ya? O sea, cada cosa tiene su ventaja y sus desventajas, pues, ¿no? ¿Ya? Cada cosa, ¿no? Nada es, digamos que se puede decir de ventaja absoluta, ¿no? Todo es ventaja relativa, ¿ya? Todos con ventajas, desventajas, ¿no? Todo va así, pues así es, ¿ya? Listo. Entonces acá calculamos la distancia, ¿no? La distancia ya sabes calcularlo. Ya, ahora vamos a encontrar los vecinos más cercanos, ¿no? Los vecinos más cercanos. Entonces, para encontrar los vecinos más cercanos, eh, esto del training justamente van a ser todos los datos, ¿no? Ya, el test justamente va a ser el, digamos, del que tú quieres encontrar a qué clase pertenece, ¿ya? Y acá tus números de vecinos, ¿no? ¿Cuántos vecinos quieres? ¿Cuántos vecinos vas a analizar? ¿Ya? Entonces, primero, muchachos, las distancias, ¿sí? ¿No? Entonces, las distancias lo vamos a guardar en una lista, ¿ya? Entonces, tú agarras al dato que estás analizando, en este caso, si vamos al PPT, ¿quién es el patito, no? Este patito, vamos por acá. Ahí está, ¿no? Este es el dato que quieres analizar, el pato. Entonces, ese patillo, vas a calcular la distancia con todos los datos, como hiciste anteriormente, ¿sí? Como hiciste en la parte de arriba, ¿no? Por eso que ya le estás pasando la distancia euclidiana. Solamente que esta distancia euclidiana te calcula la distancia entre los puntos simplemente, ¿no? Ahora vas a calcular la distancia euclidiana entre este punto con todos los datos, ¿ya? Y esas distancias que tú vas calculando lo vas guardando en el data. Vas guardando en la lista llamada distancias, pues, distance, ¿no? ¿Ya? Pero vas guardando la distancia y vas guardando también el dato, pues, ¿ya? El dato con el cual tú estás encontrando la distancia, ¿ya? Pero lo más importante acá es la distancia, pero el dato también es saber, ¿no? Para saber cuál es la distancia a ese dato, ¿sí? ¿Ya? Una vez que encuentras las distancias, esas distancias las vas a ordenar, ¿ya? Las ordenas con una función sort, ¿ya? Y ahora que ya tienes, ¿no? Todas las distancias y encima las tienes ordenadas, creas una lista de tus vecinos. No, no de tus vecinos de tu barrio, sino una lista de vecinos de datos. Entonces, ¿no? Tú vas a decir, vas a capturar las menores distancias, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tienes 20 distancias, ¿sí? ¿Ya? O sea, son 20 vecinos, ¿sí? ¿Ya? Entonces tú quieres analizar solamente 5 vecinos, ¿ya? Entonces, como las distancias están ordenadas, acá dices vas a recorrer para 5 vecinos,
¿ya? Y entonces en tu lista vecinos vas a guardar las distancias, ¿ya? Vas a guardar, en este caso, una cantidad, digamos, de distancias. En este caso, por ejemplo, si tienes 5 vecinos, 5 distancias, ¿no? Y eso van a ser tus vecinos más cercanos. Ya, una vez que has encontrado tus vecinos más cercanos, ¿qué te queda analizar? La frecuencia, ¿sí? ¿Ya? Te queda analizar la frecuencia. ¿Ya? Entonces acá vamos a visualizar los vecinos más cercanos, ¿no? ¿Cuál de estos datos serán los vecinos más cercanos para, para este, ¿no? Ya, vamos a analizar, ¿no? Vamos a ejecutar esto. Ahí está, ¿no? Bueno, hemos elegido acá 3 vecinos más cercanos, ¿no? De los cuales son obviamente el mismo, porque acá la distancia te marca 0, ¿ya? Este, ¿quién más está? Este que está acá, 3.640. 3. Este que está por acá, ajá, este, y después el 1.46, 2. Este que está acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente que acá nomás nos está mostrando los vecinos, ¿no? Pero queremos encontrar las distancias. Entonces acá, fíjate acá tenemos las distancias, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, las distancias están por acá. Esas distancias las hemos guardado acá. Y acá lo que estamos tomando es, digamos, digamos, el dato, ¿no? Vamos a visualizar también, de esto vamos a visualizar sus distancias, ¿no? Entonces, vamos a guardar acá otra cosa más. Vamos a guardar distance, pero vamos a guardar el otro dato que es la distancia, ¿sí? Este que está acá, ¿ya? Entonces ya tendrías 2 acá. 2 datos. Entonces vamos a ejecutar esto. Allá. Allá vamos a hacer lo siguiente, entonces. Vamos a crearnos otra lista. Vamos a crearnos otra pequeña lista acá. Vamos a ponerle distancia pura, ¿no? Porque acá estamos llevándonos solamente los vecinos, ¿no? Distancia a los vecinos, ¿ya? Así vamos a ponerle ya. Vamos a dar una lista. Ya está. Y esto también lo vamos a retornar por acá. Lo copiamos y lo pasamos por acá. Ya, pero a esta lista no le estamos llenando nada, sino hay que llenarlo de algo, muchachos. ¿Qué le vamos a llenar? Le vamos a llenar la distance. Distance. Ya creo que antes me olvidé de escribir la S. Ya, y le vamos a pasar acá la I y el 1, ¿sí o no? Ya está. Ejecutamos. Allá, acá me falta, ¿no? Ahí están las distancias, ¿no? Ahí están las distancias, pero acá me falta retornar también las distancias. Pues estos son los vecinos, estos son las distancias, ¿no? Porque esta función está retornando 2 valores. O sea, retornar por acá un valor más. Ya, y acá vamos a recorrer también las distancias. Ponerle en vez de D, acá le ponemos una D simplemente. Y lo recorremos por acá.
Vamos, ahí están las distancias. Entonces acá voy a poner los vecinos. Estos son tus vecinos. Ya, y estas son las distancias. Ahí está. Ya, estos son tus vecinos y estos son tus distancias, ¿no? Entonces, fíjate, para este, no, obviamente que era el mismo, la distancia 0, 0, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya, nosotros vamos a hacer lo siguiente ahora, vamos a, bueno, podemos encontrar todas las distancias, ¿no? Como está acá. Voy a tomarme este que está por acá, o simplemente voy a copiar esto para analizar, pues, ¿no? Para analizar acá nomás las distancias. Ahí está, ¿no? Ya, fíjense, 0.53, ¿no? Ahí está, era la distancia más corta, ¿no? Y el 1.3, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¿Ya? Los demás ya son distancias más grandes, ¿no? Y obviamente 0, 0, ¿ya? Entonces, ¿qué has encontrado? Has encontrado las distancias más pequeñas, pero ojo, solamente para 3 vecinos. O sea, si tú quieres encontrar para más vecinos, 5 vecinos, por ejemplo, no hay problema, puedes encontrar 5 distancias, ¿no? Dependiendo qué K quieres darle, ¿no? Recuerda que tienes que ser un K medio, ni K pequeño ni K grande, ¿ya? Listo. Ahora, una vez que ya está esto, ¿no? Vamos a encontrar la frecuenciación, ¿no? Por ejemplo, de 5 distancias de las que has encontrado, ¿no? De estas 5 distancias más pequeñas, ¿no? Tú tienes que analizar cuántos ceros como target y cuántos uno como target, ¿no? Y acá te das cuenta, bueno, que sí o sí el dato que estás analizando pertenece a cero. Pues no, y obviamente, ¿no? Porque este también era cero, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a analizar la frecuencia, ya que debe ser algo más, ya más tranquilo. A ver, my prediction, ¿no? Ahí está. Entonces hacemos otra vez nuestro análisis. Y vamos a hacer otra vez nuestro análisis por acá. Vamos a quitar esto. Solamente era para mostrar. Ya está. Entonces ya tienes 3 funciones, ¿no? Vamos a quitar esto. Listo, muchachos. A ver, creo que nos vamos a quedar por acá porque la batería de mi PC está acabándose y tengo que reparar su estabilizador, lo tengo que reparar, así que me voy a quedar sin batería, muchachos. ¿Ya? Ahí, acá solamente es ya predecir nada más, ¿no? Predecir la mayor cantidad de, digamos, de clases, ¿no? Voy a ejecutarlo nada más esto, ¿no? Esperado 0 y obtenido 0, dice, ¿no? ¿Ya? Esta función, tú ya sabes qué hace, te calcula la distancia euclidiana. Esta función, ¿qué hace? Te encuentra los vecinos más cercanos, ¿no? Y esta función te encuentra, ¿no? Como tú ya tienes el dato, tu dato es este, por ejemplo, ¿no? Te va a encontrar la frecuencia, ¿no? Te va a encontrar la frecuencia al cual se parece este target, pues, ¿no? Si la mayor cantidad de vecinos que has elegido son ceros, o si la mayor cantidad de vecinos que has elegido son unos, entonces te va a decir o si eres cero o si eres uno. Obviamente que acá le va a decir que es cero, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces acá, ¿qué le pasas? Le vas a pasar los vecinos, ¿no? Como ya lo calculaste arriba, y de los vecinos le vas a pasar el target, pues ya está, ¿sí o no? Y una vez que haces el target, tú le vas a decir cuál es la mayor cantidad, ¿no?
de targets que hay. O hay mayor ceros o hay mayor unos. Si hay mayor ceros, entonces eres un cero. Si hay mayor unos, entonces eres un uno. ¿Ya? Listo, muchachos. Eso sería el Cummings. ¿Ya? Entonces nos va a faltar el mejor dicho es el KNN, me estoy confundiendo. Nos va a faltar Cummings y nos va a faltar el Vector Support Machine. ¿Ya? Si por ahí nos alcanza tiempo, ya vemos otro modelito ahí, les explico así rápidamente, ¿ya? De forma práctica, porque cuando ustedes visualizan libros de Machine Learning, ¿no? Hace toda una redundancia, ¿no? Claro, ¿no? O sea, es bueno, ¿no? Pero queremos aprenderlo rápidamente, vamos por este camino, ¿no? Después vamos ya por la teoría para ir ajustando, digamos, algunas cosas teóricas que presenta un libro, pues, ¿ya? Listo, muchachos, acá nos quedamos, ¿ya? Nos vemos el día, ¿qué día nos toca? ¿Jueves o miércoles? Jueves, ¿no? Ya. Y recuerden sus trabajos, ¿ah? Sus trabajos también, hacerlo bien, ¿ah? Como ya les he mostrado cuál es lo que se tiene que tener énfasis, muchachos, ¿ya? Entonces, eso háganlo bien, ¿no? Que en el futuro les va a valer bastante, ¿no? Listo, muchachos, gracias por su atención. Profesor, Dime. ¿podría explicar más o menos cómo hacer el trabajo 3? ¿Qué cosas se requiere presentar? ¿El trabajo 3 de qué era? ¿De qué era el trabajo 3? ¿De las librerías o del Gini? El trabajo 4 creo que era de Gini, no estoy seguro, pero el trabajo 3... El trabajo 3 de la misma forma, pues, ¿no? Tú consigues una data, ¿no? Lo procesas y tienes que mostrar qué cosa. La pérdida del error, ¿no? Que se va generando, tienes que mostrar qué cosa, cómo la data real, ¿no? El gráfico de la data real, cómo se parece con la data digamos, de la predicción. Eso lo mostré en clase, muchachos, ¿sí o no? Ahí están los gráficos. ¿Sí o no? Profe, una consulta para, en caso de que nuestro dataset sea una clasificación, ¿no? Como estamos trabajando con Gini y los árboles de decisión, la función de costo, más o menos, ¿qué fórmula tendría? Porque para las redes neuronales creo que era un error cuadrático medio, ¿no? Pero para Ajá. estos casos, para los demás, ¿qué función sería? Ay, es una buena pregunta. Hay modelos que, digamos, por ejemplo, el árbol de decisión, ¿no? Eh, no te maneja una función de coste ahí, ¿no? No te maneja una función de coste. Entonces ahí, digamos que no existiría, digamos, esa pérdida del error, ¿no? Porque el error, digamos, para que exista un error, ¿no? Para que exista, digamos, una decadencia del error, tiene que haber una retroalimentación, ¿sí o no? No es como en control, ¿te acuerdas que, ¿no? Su sistema, para que sea estable, el sistema se retroalimenta, ¿sí o no? Entonces acá en Gini no, pues en Gini tú no estás yendo hacia atrás, ¿sí o no? No hay retroalimentación. Entonces no tienes, digamos, esa función de coste. En cambio, en las redes neuronales, ¿no? Por el mismo backpropagation, si hay una retroalimentación. Entonces si hay función de coste. ¿Ya? Ok, profe, ya me aclaró la duda. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta esa retroalimentación. ¿Ya? Los códigos, a ver, vamos a pasarlos por acá. A ver, vamos a... A ver, primero la distancia euclidiana, ¿no? Después viene la obtención de los vecinos. Y después viene el make o make prediction, ¿ya? Ahí está. Ahí está, muchachos, ¿ya? Listo. Ya, el tercer trabajo yo les explicaba, hay que, igualito, ¿no? Hay que utilizar lo que hemos visto en clase, les he pasado en el código, ¿ya? Pero ahí hemos trabajado con librerías, ¿ya? Hay que mostrar, como esa es una red neuronal, que hemos utilizado, digamos, lo que es el sequential, no de Keras y TensorFlow,
¿no? Entonces ahí se va a generar un error, entonces ese error tiene que ir disminuyendo conforme se van actualizando los pesos y tiene que ser una gráfica, ¿sí o no? Donde el error va decayendo con el número de iteraciones, ¿sí o no? Y después, una vez que ya tienes los datos entrenados, hay que mostrar qué cosa. Hay que mostrar la gráfica de los datos predecidos y la gráfica de los datos reales. Para eso que hemos utilizado el scaler también, ¿sí o no? Tú conviertes los datos, ¿no? Los normalizas y para que muestres en el gráfico lo tienes que hacer la inversa, ¿sí o no? Ya, eso lo hemos mostrado con su ejemplo respectivo. ¿Ya? Listo, muchachos, ahí están los programas. Ya, allá la asistencia. Ya Profesor, marqué. el PPT que presenté al inicio, ¿podría pasarlo, por favor? Allá. Ahorita. A ver. Ya la instancia, la asistencia de la marque. Va a pasar acá este PPT. Guardarlo. Ya está, y vamos a pasarlo, ¿no? Vamos a pasarlo. Los vecinos más cercanos, ahí está. Listo, muchachos, nos vemos el día jueves para ver los modelos que van quedando, ¿ya? Y vayan avanzando también su presentación, ¿ah? Su presentación que tiene que ser buena, muchachos. Ahí tienen que, vale 2 notas eso, ¿ya? Mantengan digamos, esa tradición de los ciclos pasados que han hecho buenas exposiciones, ¿ya? Listo, muchachos, nos vemos hasta el día jueves. Chao, chao. Notas, ya esta semana ya va a salir, ¿ya? No te preocupes, esta semana ya tiene que salir. Notas solamente del primero y segundo, ¿ah? Porque falta el tercero, falta el cuarto, falta la exposición, ¿ah? ¿Ya? Nos vemos, chao, chao.